De Castro, que es secretario general del Grupo Popular en el Congreso. Señor Bermúdez de Castro, buenos días. Muy buenos días, Isabel. Esto que estamos viviendo, este trámite parlamentario, esta monarquía parlamentaria constitucional, explíquenos exactamente en qué consiste lo que vamos a vivir ahora. Bueno, pues lo que vamos a vivir es un acto más del sometimiento del rey al poder popular, a las Cortes Generales. No hay que olvidar que esta ley orgánica que el Gobierno remitió a las Cortes esta semana y que debe de aprobar tanto el Congreso como el Senado para hacerla efectiva, no deja de ser sino el desarrollo de un precepto constitucional, que es el artículo 57.5 de nuestra Constitución, por la cual incluso la abdicación, para hacerse efectiva, debe de ser sometida al consentimiento de las Cortes Generales, que es donde están los representantes de la soberanía popular, y no por cualquier acuerdo, sino que debe hacerse mediante una ley orgánica para que esa abdicación se haga efectiva. Una vez que las Cortes Generales, Congreso y Senado, aprueben esa ley orgánica y consientan la abdicación, esa abdicación será efectiva y no se producirá ningún vacío de poder, sino que en el momento en que se publique esa ley orgánica, la abdicación desplegará todos sus efectos y se producirá la sucesión de la corona de España de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución, que en este caso también está resuelto en la persona del príncipe heredero, que es el príncipe de Asturias. Ajá. O sea que es de forma automática, como estamos diciendo aquí, una vez se publique en el BOE esa ley orgánica con la abdicación del rey, esa misma tarde, el día 17 y tal como está previsto, si no hay cambio de calendarios, después de que se apruebe en el Senado el dictamen, se hace, por cierto, va a ser en el Palacio Real, parece ser la sanción por parte del rey, que va a sancionar, será su última ley, ¿no? La última ley que sanciona, que es su propia abdicación. Y una vez se publica en el BOE, es inmediatamente rey Felipe VI. Sí, lo que ocurre es que quizá pudiera haber alguna duda si es una sucesión dinástica que de alguna manera se convierte en plena en el momento de la proclamación, ¿no? No sé, Es decir, no sé, José Antonio Bermúdez de Castro, es que hay un problema de ruido. No sé si podemos llamar a otro teléfono porque la comunicación tiene mucho ruido. A ver si pudiéramos intentarlo con otra línea. Bien, pues volvemos a intentarlo por otra línea. Yo creo que sí, que merece la pena escucharle con más nitidez. Muy bien. Gracias. Vamos a ver, ahora seguimos con esto, pero creo que está clarísimo, ¿no? Claro, más claro de agua. vacío de poder que no hay, porque una vez que se hace el consentimiento, la ley orgánica y se publica, pues inmediatamente en ese momento Felipe VI es rey. Entonces no va a haber ningún periodo de incertidumbre ahí, según lo primero que hemos podido... Es claro, lo que pasa es que también algunos argumentos que hemos leído hoy en prensa y declaraciones... No, y declaraciones de constitucionalistas. Sí. En fin, pero bueno, es evidente que quien lo va a hacer va a ser el Poder Legislativo. Iba a decir que está bien, claro. Y se va a hacer, pero vamos, yo digo en ese sentido, no le pongo categoría a esta situación. A mí me llama... Evidentemente hay una cierta improvisación, fruto probablemente de que pero si no es improvisación, previsto. si la explicación que se ha dado es que cada abdicación necesita una ley específica. De hecho, esta abdicación que vamos a vivir es única y exclusivamente para la abdicación del rey Juan Carlos I de Borbón en su hijo, don Felipe, futuro Felipe VI, pero la siguiente, si la hubiere, o las anteriores, que las ha habido en la España constitucional en otras épocas, con otras constituciones, han tenido igual leyes que son únicas. Luego hablaremos de la inviolabilidad, también hay algunas... Pero también es verdad que en nuestro sistema político, hasta ahora, desde el inicio de la transición, hemos vivido con el convencimiento político de que el rey nunca abdicaría y seguiría siendo rey hasta el día de su muerte. Eso por una parte. Por otra parte, sobre esto de la ausencia de poder, etcétera, ese plazo, ese problema de plazos, a mí realmente no me parece relevante ese problema de plazos. Por varias cosas, no solo porque, como se está explicando, está resuelto, sino, entre otras cosas, porque el rey, la monarquía en España no tiene poder ejecutivo. Por lo tanto, en la medida que no tiene un poder ejecutivo,
¿dónde estaría el problema si lo hubiera de esas horas o días en que no tendríamos legalmente un rey? No, pero si es que no lo haya. Vamos a ver, el trabajo que hace el Parlamento, que es lo que está diciendo Edurne, lo hace como legislativo. Y la función que tiene el rey es la de sancionar las leyes. ¿Cuánto tiempo va a estar esta situación? En caso de que hubiese ese vacío de poder, ¿una semana? ¿10 días? ¿15 días? ¿Cuál es el impacto? Yo es que de verdad que tengo la sensación de que hubiese que queremos ver. Un real decreto ley. La verdadera hoguera aquí está en lo que está pasando en la calle. Ahí es donde está la hoguera y en lo que están instando algunos grupos políticos. No en una tramitación, que yo estoy de acuerdo. O sea, yo sí que creo que hay determinadas cosas que tendrían que haber ido en una ley de la corona, el tema del aforamiento y tal. Totalmente de acuerdo. Pero a efectos del funcionamiento del país, ¿cuál es el problema real en que no se pueda sancionar una ley durante una semana o 10 días? ¿Cuál es el...? Yo lo comparo un poco, aunque yo luego ahora matizo si queréis, pero un poco con lo que ha pasado con los papas. Nadie había previsto tampoco que un papa iba a dimitir. O en su caso no se llama dimitir, se llama como se llame. Bien, pero... No, perdona, no estaba previsto tampoco. No sé. No, tiene que ver a los efectos, y me explico por eso, no a efectos constitucionales ni nada, sino al efecto de que al principio todo el mundo dijo, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo va a haber dos papas? ¿Cómo va a haber quién en el momento en el que se preparó la ley para todo el mecanismo para el segundo, el primero seguía ahí? O sea, hay que decir que yo creo que con toda normalidad, es verdad que se podía haber hecho antes, pues muy bien, pero no se hizo, pues se hace ahora. Y entonces se hace con todas las garantías legales. Pero Carmen, es un tema de seguridad que yo creo que también... es decir, hay que asegurarlo. ¿Dónde está la Estamos hablando... Bueno, pues tú imagínate que que otra vez los coordinadores estos que vigilan lo de los aviones, ¿cómo se llaman? Los controladores aéreos, que se ponen otra vez todos malos y que hay que llevar a esa gente a trabajar. Es decir, pues hay que hay que sancionar un real decreto ley para decirles a esos señores que tienen que ir sí o sí a trabajar. El rey, hasta que se publique en el BOE la ley orgánica, ¿no? No lo sé cómo sería. Claro, o sea, hasta que no esté la ley orgánica en el BOE... Si existe el vacío de poder que dicen los constitucionalistas, podría haber un problema. Acaba de decir este experto que no. Un experto no. Este no es experto, este es... Está diciendo... es legislador. Claro, es el legislador y además el que tiene la responsabilidad. No sea el constitucionalista fetén al que has leído tú esta mañana, pero lo tiene claro. Sí, pero que lo tienen... Tiene que quedar un tema aclarado. Es decir, y si se ha hecho algo que algún constitucionalista crea que no es adecuado, pues que intente... Oye, a mí lo que me preocupa es arreglarlo. Tienes razón, Javier, pero yo voy a poner otro ejemplo, ¿vale? De cosas, por ejemplo, que aparecen en la Constitución y que se reclamaban que tenían que estar reguladas. Por poner un ejemplo, el derecho de huelga. Evidentemente. Oye, llevamos desde el año 77 y eso sí que nos está provocando unos problemas tremendos. Y nadie pone el grito en el cielo porque esté eso sin regular. Hombre, y ahora ponemos el grito en el cielo porque se va a quedar 7 días sin poder sancionar una norma el jefe de Estado. Que eso no está claro. El derecho de huelga sí está regulado. No, está regulado, es una norma por un decreto. No, perdóname, no está regulado porque la Constitución marca que tiene que estar regulado por ley orgánica. Y está regulado por un decreto, por lo tanto no tiene el rango exigido por la Constitución. Por lo tanto no está regulado. La gran mayoría de la doctrina constitucionalista dice que sí. Esto es un país que tiene un legislativo. Esto no se construye en base a doctrina. Está escuchándonos ya Bermúdez de Castro. Vamos a retomar la conexión. José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Popular en el Congreso. A ver si ahora le podemos escuchar un poco mejor. Ya ve el debate que suscita todas estas cuestiones. Para seguir por el principio, estaban aquí planteándose si hay algún tipo de vacío de poder. ¿Usted nos puede contestar directamente a esto? No hay vacío de poder porque, vuelvo a reiterar, que desde el momento en que entre en vigor la ley orgánica que se produce en el momento de la publicación, la sucesión, de acuerdo con el orden previsto en la Constitución, se produce de forma automática. Cierto es que alguien puede pensar que hasta la proclamación no cobra plena vigencia, pero el rey, lo dice la propia Constitución, es proclamado ante las Cortes Generales. Es decir, el artículo 61 de la Constitución ya establece que ya es rey incluso antes de ser proclamado. Probablemente cubre todos los efectos constitucionales como jefe de Estado y por tanto la sucesión dinástica se transforma en una monarquía parlamentaria y constitucional con todos los efectos, pero el rey ya lo es desde el momento en que se hace efectiva la abdicación dentro del orden sucesorio. Hay que pensar que es la diferencia entre una monarquía de súbditos a una monarquía de ciudadanos libres e iguales, la diferencia de una monarquía del siglo XIX a una monarquía constitucional y parlamentaria moderna como la que nosotros tenemos, en el que la corona queda sujeta al poder y voluntad de las Cortes, a los representantes de las Cortes,
en el momento de la proclamación, en la abdicación, incluso en el matrimonio. No hay que olvidar que las Cortes incluso pueden prohibir el matrimonio de un rey, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una monarquía parlamentaria y constitucional que yo creo que está cumpliendo una función muy importante en nuestro modelo de Estado. Una cosa muy práctica que estábamos planteándonos aquí. El día 15 ocurre algo que se necesita hacer un decreto ley de urgencia. ¿Quién firma ese decreto? ¿Lo puede seguir firmando? El 18, dices. No, digo el 15, porque, o sea, digo en un día anterior a... El rey es rey hasta que se publica su abdicación. Ya está solucionado. A ver, pero que lo conteste José Antonio Bermúdez de Castro. Lo firmaría el rey Juan Carlos y a partir del 18 ya Felipe VI. A partir, vamos a ver, el rey, la abdicación no es en una monarquía parlamentaria y constitucional, no es un acto unilateral y personalísimo. Aquí hay un juego de dos voluntades, que es el sometimiento de los actos del rey en toda la vida de la corona al poder del pueblo que está representado en las Cortes Generales. Lo decía antes. Y en consecuencia, la abdicación solo será efectiva cuando sea autorizada y consentida por los representantes de los ciudadanos, que es las Cortes Generales, aprobando no cualquier ley, sino una ley orgánica que entrará en vigor en el momento de su publicación. Hasta ese momento el rey seguirá siendo don Juan Carlos, y solo en ese momento en que se haga efectiva, de manera automática, se producirá la sucesión siguiendo el orden previsto en nuestra Constitución en la persona del príncipe de Asturias, que se convertirá en rey. Por tanto, no hay ningún vacío de poder, y hasta ese momento pues el rey sigue cumpliendo sus funciones, a pesar de que ya ha anunciado su intención de abdicar y lo ha manifestado como tal, pero sometiéndose al poder popular. Es que eso me parece relevante cuando alguien habla de instituciones anacrónicas, ¿no? Es decir, nuestra tradición constitucional supone siempre la intervención de las Cortes Generales y una autorización que a lo largo de nuestro constitucionalismo pues ha producido diferentes formas. En algunos casos, en constituciones anteriores, en el año 1812, la abdicación solo requería el consentimiento. En constituciones posteriores se dijo que ese consentimiento tendría que ser en forma de ley. Y nuestra Constitución, la vigente, ha establecido que no sea una ley cualquiera, sino que tenía que ser una ley orgánica y, por tanto, con mayoría reforzada. Y eso es lo que se va a producir, y nosotros lo que vamos a hacer es que ese procedimiento, ese proceso de sucesión, pues se produzca con toda normalidad y siguiendo los cauces constitucionales. Bueno, ya ve que seguimos teniendo, son problemas técnicos que estamos teniendo con el sonido. José Antonio Bermúdez de Castro, yo le quiero invitar a que venga aquí a Plató, que hablemos de esto sin interferencias y sin ruidos. Le agradezco muchísimo su intervención, que creo que ha clarificado lo más importante de todo lo que hoy estaba en tela de juicio sobre esa posibilidad de vacío de poder, y yo creo que ha subrayado muy importante la monarquía parlamentaria, lo que significa, la diferencia entre monarquía de súbditos. Creo que es muy importante. Gracias, José Antonio, y espero a ver si puede venir mañana, a ver si tiene un hueco y podemos hacerle un hueco aquí y hablamos de esto, pero con nitidez. Muy bien, pues Isabel, lo intentaré. ¿De acuerdo? Gracias, un abrazo. A ver, yo creo que con esto ya queda zanjado. ¿Seguís teniendo dudas? No, está claro, pero vamos, efectivamente es un tema de interés importante, pero no es tan relevante, en mi opinión, como el hecho de que, tú lo habías comentado, de que CiU, no sé si entramos en el capítulo de quién va a votar. Sí. Claro, es que realmente esto supone un... En fin, no sé si un castigo a la monarquía, no sé muy bien. CiU, PNV, estas fuerzas, digamos, que tuvieron durante la transición... ¿Se van a abstener CiU y PNV? Claro, entonces durante la transición tuvieron una actitud, digamos, pues porque lo toleraron, no lo que fuera, pero tenían una actitud proclive a la monarquía. Parlamentaria, por supuesto, pero tenían una actitud proclive. Por supuesto, no hablemos de Carrillo, ¿no? Que era el adadid del rey. O sea, Carrillo era como le mencionaban al rey, decía, pues ahí no me lo toquéis, a mí no me lo toquéis. O sea, entonces las fuerzas políticas que ahora se van a manifestar en esa votación, nos encontramos que 3 de las fuerzas políticas que apoyaron en su día la monarquía parlamentaria, pues ahora se han bajado del carro. Esto es un hecho político para mí muy relevante y muy preocupante, a pesar de que es obvio que el 90% o el 80 y no sé cuántos por ciento va a votar en esa clave, pero tenemos 3 fuerzas políticas importantes, nacionalistas, catalanes, vascos y comunistas, que ahora se manifiestan contra la monarquía, que no se manifestaban en aquellos tiempos.